Hola, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a todos a mi canal, en el cual esta semana vamos a tratar un tema que se trata poquísimo en YouTube y todavía menos en la televisión o en sitios así públicos, básicamente porque nadie se preocupa de lo que es la filosofía y me viene preocupando por lo que representa eso de cara, digamos, a lo que es el futuro, o simplemente, ya digamos de una forma mucho más cercana y más realista, a lo que es mi propio entorno, o a la gente con la que frecuentemente, si quiero seguir teniendo este hobby, voy a tener que, digamos, que convivir de alguna manera. Y eso es digamos, el nivel cultural, la capacidad, la profundidad de las ideas que tengan esas personas. Entonces me viene preocupando el bajo nivel que se está teniendo últimamente, así como ya fuera del mundo de YouTube, la gente en la televisión está viendo programas de muy bajo nivel educativo, muy bajo nivel cultural, que están absorbiendo básicamente todo el mercado audiovisual con contenido basura de ninguna calidad. Así que esporádicamente voy a subir vídeos analizando algunos personajes importantes, ya sea de filosofía, de ciencia o de reivindicación a algún movimiento que se considere importante a nivel histórico. Así que vamos, dentro vídeo. René Descartes. René Descartes fue una persona que vivió en el siglo XVII, que nació en una familia adinerada, se pudo permitir un nivel educativo superior a la mayoría de la gente de su época, se convirtió en una especie de doctor. Él se nos presenta como tal, como una persona que, junto con muchos otros compañeros suyos, que terminaron actuando como profesores, donde él había estado, digamos, teniendo sus estudios más altos, sus estudios superiores, se terminó dando cuenta de que había unos graves problemas sobre lo que era el conocimiento en todas las ciencias y todas las ramas posibles del conocimiento que había en aquella época. Es una persona de mundo que pasa 9 años de su vida viajando y luego se cobija en Holanda para empezar a escribir lo que es, digamos, su obra. Descartes se da cuenta de que la educación de aquel momento es un completo fracaso, porque se enseñan lenguas, se enseñan una serie de, digamos, de disciplinas, una serie de procesos, de conocimientos de aquel entonces, y con ello, pues la verdad, no se obtenía realmente un conocimiento verdadero. Era útil para obtener conocimiento de la filosofía, pero no servía para absolutamente nada más. Entonces él ve que había un gran problema con eso. Descartes, al principio de una de sus obras cumbres, como es El discurso del método, empieza hablando de lo que es el buen sentido. El buen sentido lo considera como la capacidad para discernir lo que es cierto de lo que es incierto. Y dice que es absolutamente igual para todos los hombres. Eso significa para Descartes que la diferencia de opiniones, la diferencia de los distintos planteamientos que hacen las personas se basa precisamente en los distintos derroteros que siguen las personas para llegar a una conclusión, cuando una misma proposición se analiza de varias formas distintas. Eso es lo que lleva a que las personas den o lleguen a tener conclusiones diferentes sobre temas que son muy estrictos, muy cerrados y que solo tienen una solución posible. De esa forma, él justifica de alguna forma el error de razonamiento. La lógica de la época, la verdad es que es muy arcaica para lo que es el gusto de Descartes y el de la mayoría de nosotros a día de hoy. Estamos hablando de una lógica en la que se utilizan silogismos y en la que se utilizan métodos de demostración muy arcaicos, que solo pueden demostrar las cosas que se conocen como ciertas, pero no se pueden obtener nuevos conocimientos de lo que son cosas que no se conocen. No se puede obtener, no se podía razonar. Estamos hablando evidentemente de lógica formal, no de lo que comúnmente a pie de calle se conoce por lógica. Descartes, como hemos dicho al principio del vídeo, es una persona de mundo que pasa 9 años viajando y se da cuenta de que todas las sociedades tienen formas de ver los mismos hechos de una manera distinta. Una persona que recorre Europa, que incluso viaja a China, siendo francés, viviendo inicialmente en Francia, muchísimo tiempo en Francia,
Viaja hacia el este, viaja a China y ve que todas las sociedades tienen criterios distintos para la conducta, las normas sociales, así como se da cuenta de que las propias personas dentro de la misma sociedad, simplemente con el paso del tiempo, él marca un periodo de tiempo de unos 10 años, se da cuenta de que las modas, a la hora de vestir, a la hora de todo, se juzgan de una manera distinta, por lo que cuestiona la validez de la mayoría de los argumentos que hay o de las visiones que hay a la hora de decir si algo es correcto o es incorrecto. Descartes utiliza un símil que es el del edificio en las ciudades. Las ciudades que han sido construidas a lo largo de diversos periodos de tiempo han sido construidas por diversas personas y tienen, digamos, vistas desde arriba a modo de mapa, una estructura muy irregular. Una estructura terriblemente irregular en la cual las calles suponen al final pequeños laberintos. Sin embargo, cuando una ciudad es moderna y solo la hace una única persona, esa ciudad desde arriba se ve bien. Sin embargo, cada edificio individual parece completo, parece artístico y parece típico de un arquitecto, que es quien se supone que ha edificado. Entonces, él utiliza ese mismo símil para hablar de las sociedades. Las sociedades que han llegado más prósperas, aunque él considera que solo la que se ha dispuesto bajo la cultura cristiana es la que, está mejor desarrollada, reconoce, por ejemplo, que Esparta, en los tiempos antiguos, a diferencia de muchas otras ciudades, por el hecho de que una única persona edificó toda la legislación referente a la normativa social, llegó muchísimo más lejos que otra que fue construida por múltiples personas, aunque cada una de las leyes a nivel individual parezca que es muy buena. La filosofía de por aquel entonces era para Descartes muy endeble, estaba basada en verdades a medias que no satisfacían nada, y entonces la ciencia le ocurría exactamente lo mismo que en el símil de los edificios. Estaban construidos por múltiples personas y a Descartes, se le antojaba que eso no era, una buena solución para encontrar la resolución a diversos problemas que se planteaban en aquel momento. Descartes, como considera que todas las filosofías que hay en ese entonces son falsas o que no sirven como tal de base para la ciencia, lo rompe todo. Entonces, al romperlo todo, al desestructurar todo lo que había pasado desde el tiempo de la antigua Grecia hasta aquel entonces, habiendo pasado por el poder de la Iglesia en la Edad Media, al final tiene que volver a lo clásico. No es porque no ocurriera nada en medio, sino porque una vez llega Descartes dice hay que desmontar todo lo que hemos construido porque son castillos en el aire. A Descartes no le gusta el populismo, no le gusta lo que es la votación pública ante temas complicados, porque considera que ante temas complicados hace falta un razonamiento profundo, y en ese sentido es mucho más fácil que una única persona llegue a la verdad a que tenga que hacerlo un pueblo entero. Descartes plantea un método para lo que es, tener el conocimiento. Ese método se ha ido modificando con el paso del tiempo, pero es precisamente uno de los pilares base de la cultura occidental. Ese método consiste en no tomar por verdad, como primer paso, cualquier afirmación que no se pueda decir absolutamente que es cierta. En el momento en el que haya un mínimo detalle que se pueda poner en duda, automáticamente tenemos que rechazarlo. El segundo punto es reducir ese grupo general a una serie de subproblemas bastante más sencillos, hasta el punto de que cada uno de ellos pueda obtener una solución de sabemos que es cierto, sabemos que es incierto. El tercer punto consiste en recomponerlo nuevamente desde abajo hacia arriba siguiendo una línea. No vale hacer caminos paralelos viendo progreso, sino que hay que seguir un único camino, una única línea recta hasta el final del todo, hasta llegar a la conclusión final, de menor a mayor complejidad. Y el cuarto punto, que consiste en revisar una y otra vez de arriba abajo, viendo que no se deja ni un único detalle. Descartes decide derrumbar todos los preceptos que se había tenido durante ese tiempo
hasta un nivel que lleva prácticamente a la Grecia antigua. Eso significa que durante el tiempo que él tarde en recomponer lo que va a ser su filosofía de vida junto con la filosofía que plasma en su obra, él tiene que tener una filosofía en medio de ese camino. Entonces esa filosofía la plasma mediante una serie de reglas. La primera regla es seguir las costumbres del lugar en el cual él va a estar viviendo. Él no puede coger alegremente y plantarlas de otro sitio porque eso le es infructuoso. Además decide no tomar ninguna postura extremista y tomar casi siempre la postura intermedia porque suele ser más acertada que cualquiera de las de los extremos, además de quitarlo de muchos otros compromisos. La segunda es rectitud. Tomar una postura dentro de un grupo. Si tiene obligación de escoger dentro de un grupo en el que no sabe si alguna es cierta o es incierta, coger una y seguir hasta el final. Y la tercera es vencerse a uno mismo por sobre la fortuna. Esto tiene un planteamiento importante en lo que se refiere a la moral. Descartes, aunque nunca habla en toda su obra, digamos con extensión de lo que es su moral, él básicamente tiene una moral estoica. La idea sobre el deseo son lo que controlan la felicidad de la persona. Entonces Descartes se plantea que hay que controlar el deseo propio. Hay cosas que son inalcanzables por tu condición, por cómo has nacido, y como no las vas a conseguir nunca, de la misma forma que tú no puedes conseguir alas naturales que te salgan en la espalda, y no te preocupas nunca por ello, no deberías de preocuparte por las cosas que no puedes conseguir porque están fuera de tu alcance. De esa forma dice que una persona, por muy agraciada que sea en cuanto a su fortuna, si no tiene esta filosofía jamás podrá ser feliz porque jamás podrá tener todo aquello que desea. Descartes se plantea la posibilidad de que el mundo entero sea un engaño. Los sentidos no engañan. Él dice que la percepción de cómo son las cosas a diversas personas cambia. Él ha visto lo que son los viajes, él sabe lo que es la percepción en diversas sociedades, él conoce, digamos, algunos efectos, por ejemplo, del daltonismo, él ha visto ese tipo de fenómenos en diversas personas y él se cuestiona por su propia filosofía, por su propio indicio de filosofía, que en el momento en el que hay una irregularidad en un sentido, ya no podemos decir si ese sentido realmente existe o si tiene validez o si tiene veracidad. Entonces, Descartes va a pasar a rechazar absolutamente todo lo que le genere la menor cantidad de duda, porque así es como él realmente lo escribe en su método. Todo lo que se percibe por los sentidos, él considera que puede ser en alguna medida falso y que por eso debemos de descartarlo absolutamente hasta intentar llegar a un punto en el que, digamos, conocemos una verdad, conocemos algo que no puede ser rechazado porque no depende de ningún sentido, de ninguna cosa que sea cuestionable. Sin embargo, la verdad de Descartes no es algo parecido a lo que se conoce ahora, no estamos hablando en el mismo término de lo que ocurre ahora. Para Descartes, lo que se exige para saber si algo es verdad o no es la evidencia, pero cuando hablamos de la evidencia, no estamos hablando de la evidencia moderna que se puede tener en un estudio científico, hablamos de lo que parece evidente, lo que parece incuestionable por el conocimiento que hay en ese tiempo, que tiene que ser así. La frase cumbre de René Descartes no se puede explicar en un tiempo tan breve como el de un vídeo, pero hace falta, por ejemplo, hacer un inciso para hablar de lo que es lo mediato y lo inmediato. Lo inmediato no tenemos que entenderlo como lo que ocurre espontáneamente, instantáneamente, sino lo que ocurre sin medio alguno. Lo mediato es que viene por medio de algo, inmediato que no viene por medio de nada. Entonces, en la filosofía de Descartes este concepto es importante porque él llega a esta idea del cogito ergo sum, pienso luego soy. Al rechazar todo lo que el entorno, todo su entorno, todo lo que percibe por los sentidos, incluso se pone a dudar de su propio cuerpo. Él dice que él no ocupa espacio, dice puedo negar todo, pero negando todo uno por uno se encuentra con el planteamiento de ¿puedo negar el propio pensamiento mío de estar negando la realidad? Entonces ahí es cuando se da cuenta de que el pensamiento es inmediato. Descartes dice, todo lo que es muy distinto
y se muestra como tal respecto al resto, es verdad. La verdad es eso para Descartes en base a lo que es, digamos, el sentimiento que tiene cuando llega al cogito ergo sum. Entonces, también llega a lo que es, digamos, el punto de decir, suelo dudar de lo que son las cosas. Entonces, dudar es más imperfecto que saber. Entonces, él dice, existe en mí la idea de la perfección. Yo soy un ser imperfecto. Sin embargo, existe en mí la idea de la perfección. Pero si yo soy imperfecto y tengo una idea de la perfección, significa que esa idea de la perfección alguien la puso en mí. Yo no he podido generarla, sino que alguien la puso en mí. Quien puso la idea de la perfección en mí tiene que ser perfecto. Entonces ese ser perfecto debe de ser Dios. El genio maligno, que es una figura que René Descartes hace, digamos, su presentación en las Meditaciones Metafísicas, otra de su obra, hace referencia al hecho de que él se plantea la posibilidad de que nosotros hayamos sido creados por una especie de genio maligno que sí nos ha creado, pero que hace que todos nuestros sentidos nos engañen. Esto, digamos, en interpretaciones posteriores, porque estamos aplicados a una época, digamos, muy mística en ese sentido, lleva lugar a diversas interpretaciones, lo que está relacionado con los qualia, lo que está relacionado con si, por ejemplo, vivimos en una Matrix. Todos nuestros sentidos nos están engañando. Nosotros creemos estar haciendo cosas y tener recepciones de la realidad, pero que sea mentira. Eso no lo inventó ningún conspiranoico, ni lo inventó nadie en ninguna serie. Eso lo inventó René Descartes hace 400 años. La victoria del genio maligno termina desechando la idea del genio maligno, porque como él había planteado la idea de Dios y le había dado todas las cualidades perfectas en las cuales se encontraba la bondad perfecta, la omnipotencia, la omnisapiencia, por tanto Dios gana y mis sentidos me están diciendo la verdad. Eso es básicamente, grosso modo, lo que dice Descartes sobre el tema de quién triunfó entre el genio maligno y Dios, que él es el que no nos engaña. Descartes fue un tipo muy temeroso con la religión y jamás se atrevió a cuestionar el tema de la religión. Fue un profundo creyente y el 6º capítulo de su libro, El discurso del método, fue un escrito que hizo posteriormente viendo lo que le había pasado a Galileo, porque en Galileo había visto que su método lo había seguido. Podría pasar la afirmación de Galileo tranquilamente como verdad según el método de Descartes, y sin embargo lo habían censurado, y el temeroso pues escribe ese 6º capítulo y jamás se atreve con su método a cuestionar a Dios, e incluso su demostración de Dios jamás hace uso de su método. No es una descomposición, sino es una especie de razonamiento rescatado de una filosofía del medievo.